Estuvimos hablando la semana pasada acerca de las narrativas de la muerte. Estábamos hablando de cómo a veces nosotros recibimos mensajes de muerte de las personas que nos rodean. Cómo esos mensajes de muerte se vuelven entonces nuestra propia narrativa y lo hacemos repitiéndonos constantemente esos mensajes de muerte. ¿Y qué son estos mensajes de muerte? Los mensajes de muerte son aquellos mensajes que dicen que tú eres pobre, que no eres hermoso, que nadie te ama, que no eres lo suficientemente bueno para vivir, que no tienes derechos, que eres de segunda clase. Y el problema con estos mensajes de muerte es que nosotros nos abrimos a ellos y los apropiamos y empezamos a repetirnos constantemente esos mensajes de muerte. Estuvimos hablando de separar la mortalidad de la muerte. Desde el punto de vista de la Biblia y del punto de vista de Dios, la muerte y la mortalidad no es lo mismo. La mortalidad es un conocimiento saludable de que nuestro tiempo está limitado y que por lo tanto en ese tiempo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En cierto sentido, tener un conocimiento saludable de la mortalidad nos ayuda a no perder tiempo en tonterías. Sin embargo, morir es un proceso por el cual todos pasamos varias veces durante el término de nuestras vidas, hasta que llegamos finalmente a morir físicamente. ¿Qué cosa es la buena vida? Todo el mundo, yo estoy seguro aquí, que asocia la buena vida enseguida con un crucero en el Caribe, con una daiquiri. Yo veo aquí gente diciendo que sí. Todo el mundo asocia que esa es la buena vida. Y le voy a hacer un cuento del padre Damián de Molokai, que él fue a atender el siglo pasado una colonia de leprosos. En aquel entonces los leprosos los recogían y los mandaban a una isla en las islas de Hawái, la isla de Molokai. Y el padre Damián trabajó ahí por 11 años hasta que él mismo cayó enfermo de la lepra. En aquel tiempo la lepra era incurable. Y también tenía un estigma social que ha durado por siglos. Y él tenía un asistente joven que lo ayudaba en atender a los niños sobre todo, que tenía una escuelita para los niños, les enseñaba a leer y escribir. Cuando tú tenías esa enfermedad y sabías que no tenía solución, en cierto sentido tú renunciabas a la vida. Y él quería que esos niños fueran capaces de leer y escribir, tuvieran algún conocimiento, porque él no sabía cuándo algún día se descubriría una solución al problema. Y la muchacha, un poco cansada, un poco sin fe, un poco sin esperanza, se dedicó a ser un party girl, le decimos acá. Se fue con otro grupo de leprosos que estaban dándose trago y pasándola bien, y él la empezó a buscar, no la encontraba, y fue hasta esta casa donde había una fiesta armada, y se la encontró allí con los otros leprosos teniendo su diversión. Y él simplemente la miró. Y ella se sintió acusada y le dice a él, yo también tengo derecho a tener una vida buena. Y él le dijo, la vida era buena cuando tú me ayudabas con los niños, cuando tú servías a esta gente que no tiene a nadie que mire por ellos, cuando tú me asistías en este trabajo, esa vida era buena. Y yo quiero hacer, porque aquí hay gente que no me conoce, quiero hacer la observación de que Dios no está en contra de la diversión. Dios no está en contra de un viaje en un crucero con un appeltini en la mano. No. Todo el que me conoce sabe que me gusta bailar, que me gusta tomar una cerveza, que la paso de maravilla. Pero el tema está que nosotros tenemos que tener claridad en qué cosa es una buena vida. Y eso a veces es lo que no está claro. Entonces voy a hacerle una pequeña descripción de lo que yo creo que es una buena vida. Una buena vida empieza por estar presente. Y usted dice, bueno, estamos todos aquí. Yo puedo apostar $20 que hay alguno de ustedes que no está aquí. Que están aquí físicamente, pero no están aquí. Que su mente se ha ido a otra parte. Muy aburrida, la misa es muy larga, qué cosa yo hago aquí, etcétera. Y empiezan a separarse de donde están. O gente que se siente acusada por el pasado de sus vidas. O gente que se siente ansiosa por el futuro. Y déjenme decirle algo, mis hermanos, que sobre el pasado no pueden hacer nada. Sobre el futuro tampoco pueden hacer nada, porque no está en manos suyas.
Nosotros creemos, nos hacemos la idea que tenemos el control del futuro. Están fumando de la mala. No hay control del futuro. No existe. Uno puede hacer planes, puede organizarse, puede tener tareas o cosas que quiera hacer, pero siempre con la posibilidad de que no lleguen a pasar. Por otra parte, cada vez que pensamos en el pasado o pensamos en el futuro, lo hacemos en el presente. Porque nadie puede pensar en el pasado, nadie puede regresar al pasado y nadie puede irse al futuro. Usted está solamente en el presente, así que lo único que tenemos es hoy, aquí, a esta hora. La segunda cosa que es importante para tener una buena vida es ser honesto. Y no solamente honesto con los demás, que ya eso lo sabemos, pero a veces honesto con nosotros mismos. Porque la capacidad de autoengaño que tenemos los seres humanos es simplemente increíble. Como nosotros nos decimos a nosotros mismos, oh, este matrimonio va a funcionar. A mí me da una gracia una muchacha que yo conocí, me dice, padre, yo tengo un novio. Ah, qué bueno. Él, el único que es un poquito, le gusta dar la bebida y es un poquito mujeriego. Pero yo lo voy a cambiar. Y yo le digo, ¿y desde cuándo tú eres reformatorio público? Tú puedes cambiar a alguien, si la persona no quiere cambiarse, nadie lo va a cambiar. Entonces, la capacidad de autoengaño que nosotros tenemos, provocada por necesidades que nosotros a veces nos metemos en la cabeza, es fuera de línea. La tercera cosa que tenemos que tener en la vida para tener una buena vida es la esperanza. No importa por lo que estés pasando en este momento, y aunque las apariencias sean las más horribles posibles, puedes salir de aquí. Puedes cambiar, puedes abrirte, puedes transformar tus circunstancias. Y aun cuando no puedas transformar tus circunstancias, puedes transformar la manera en que tú reaccionas a tus circunstancias. Porque siempre de eso tienes control. Cómo tú te sientes en realidad en relación con algo es una decisión tuya. Si tú quieres ser negativa y cultivar la negatividad, pues nadie te va a poder ayudar. Tienes que tener eso bien claro. La otra cosa es tomar a Dios como modelo. Fíjate esto, a pesar de que le han dicho ustedes en las iglesias otras cosas, les digo yo, que lo sé por experiencia propia, que Dios los ama a cada uno de ustedes. No está como la maestra, ¿cómo se llama la maestra aquella del programa mexicano que tenía una regla grande? Canuta. No está como la maestra Canuta con una regla grande esperando a que cometas el más mínimo error para darte un reglazo. Ese no es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo me llamó su amigo. Y con él converso como amigo y no le tengo miedo. Porque el miedo, el amor echa fuera el miedo. Y si yo amo a Dios, no puedo tener miedo. Por lo tanto, modelemos nuestra vida como Dios la hace. En donde siempre Él nos ama a nosotros, a pesar de que no nos los merezcamos. A pesar de que nosotros le fallemos a Él, Él nos falla a nosotros. Hay gente que creen que Dios es como especie de un negocio. Que van al mercado, yo te ofrezco velas si tú me haces tal cosa. Y yo, ¿Dios necesita tus velas? No, es el creador de toda la realidad. ¿Qué le importa las velas tuyas? Necesita tu corazón. Las velas solamente pueden ser demostración de lo que está aquí dentro. Una buena vida es una vida sin miedo. Sin miedo. No miedo a lo desconocido en lo que el cual uno se puede convertir, sino miedo en abandonar lo que conocemos. Hay veces que nos casamos con la miseria. Hay veces que nos casamos con la frustración. Y hay veces que nos casamos con la negatividad. Y no nos queremos divorciar. Yo conocí a esta señora, una abogada de su país, que vino y me dijo, padre, yo vengo a verlo porque mi esposo ahora me está pegando con el puño cerrado. Me quedé como, ¿cómo? Otra vez, recalculando. Me dice, no, es que él antes me daba con la mano abierta, pero ahora me está dando con el puño cerrado. O sea, ya ella había logrado racionalizar
el abuso a la que era sometida de vez en cuando, cada vez que el esposo viniera con mal carácter de la calle. Así que si hay miedo, no hay posibilidad de vivir una vida completa. Y no tener miedo significa, a mí nadie tiene que disminuirme como soy para ser yo misma o yo mismo. Yo soy quien soy. Y esa es una premisa que no voy a cambiar. Otra de las cosas cuando no tenemos miedo es que no tenemos miedo a atrevernos porque no tenemos miedo a equivocarnos. Hay veces que no nos atrevemos porque tenemos temor a fallar. Y déjenme decir, ¿ustedes saben quién no falla? La gente que está en el cementerio. No fallan nunca, porque nunca hacen nada. Solamente voy un día al acuario de Miami con mi tía, y mi tía ya estaba vieja, estaba en una silla de ruedas, etc. Y dice el señor que está explicando acerca de los tiburones. Y los tiburones nada más se comen a los peces enfermos que están nadando con dificultad y que son viejos. Y le dije a mi tía, ¿calificas bajo 3 de estos acápites? Ella no le gustó el chiste, Por lo tanto, nosotros, si queremos hacer nuestra propia vida con nuestro propio propósito, no podemos tener miedo. El propósito de tener la vida buena es también crecer. Y hoy tenemos un pasaje en la Biblia donde Jesús dice que la semilla cae a la tierra y de ella salen retoños. Y yo sé que todos ustedes que fueron a la escuela hicieron aquel proyecto que les mandaron a hacer cuando eran niños, de poner una semillita en un vaso de cristal con un algodón en el centro y echarle agua. ¿Quién no hizo eso cuando era joven? Levanta la mano levanta la mano todo el que hizo el experimento. El experimento de la semillita. Donde quiera, en cualquier parte del planeta han hecho el experimento de la semillita. Increíble. Pero es increíble que una semilla seca, cuando yo tenía 5 o 6 años, una semilla seca, de ahí salió una planta. De una semilla que no tenía vida, en apariencia, de ahí salió una planta verde. Y yo fui de lo más entusiasmado a mi mamá. Mira, mami, salió una planta. Y mi mamá, ok, sí, muy bonito, mijo. Qué lindo te quedó. Simplemente porque no sabía. No sabía que la muerte no tiene nunca la última palabra. No había llegado a Cristo. No sabía que Cristo, a través de su resurrección, nos prometió a nosotros que un nuevo patrón de relaciones entre nosotros y Dios había comenzado con Él. Y en ese patrón de relaciones, la muerte nunca tiene la última palabra. Y cuando uno dice la muerte, no me estoy refiriendo a la muerte física solamente, estoy diciendo a la muerte espiritual o psicológica o social. Sin embargo, el no tener la muerte la última palabra no significa que nosotros regularmente durante nuestra vida tenemos que morir. Y le habla a uno que pasó por esa experiencia, que duró casi 3 años. Y no es una experiencia fácil. Y no le estoy diciendo que tienen que enfrentarla con estoicismo. Tienen que enfrentarla como es, aquí. No en la barriga mía, pero en el vientre, adentro. Cuando Jesús va al jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, está mirando a la ciudad de Jerusalén al otro lado. Eso lo puedo decir porque ahora fui y lo vi en Jerusalén. Está mirando a la ciudad de Jerusalén en el otro lado, el lugar donde él va a morir. Y él sabe que va a morir. Y sabe también, de acuerdo con el Evangelio de Juan, la forma en que va a morir. Una forma terrible. Una forma que no solo buscaba matar a la persona, sino también matar a su ejemplo. Estaban tratando de reducir su experiencia como ser humano de una manera completa, aniquilarla. Lo crucifican desnudo, a pesar que en las iglesias le ponen el trapito. Pero lo crucifican desnudo. Y no había una cosa más vergonzosa que para el judío que estar desnudo en público. Lo crucifican desnudo y le aplican una serie de medidas en el proceso de ir hasta la cruz que lo tratan de destruir en los ojos de los demás. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando pasamos por procesos de muerte, sea muerte física, sea muertes sociales, porque nosotros nos podemos dejar confundir por las apariencias.
Porque mucha gente que vio a Cristo crucificado en Jerusalén concluyó erróneamente que hasta ahí había llegado todo. Concluyó erróneamente porque ustedes están aquí hoy. Y si hubiera sido verdad que todo hubiera acabado en la cruz, nosotros no estuviéramos reunidos aquí. Y Jesús no hubiera sido inspiración para nosotros, para levantarnos de pie otra vez cada vez que el enemigo nos aplasta. Sí, nos puede tirar al suelo. Sin duda que nos puede tirar al suelo. Sin duda que a veces nos hace dudar. Sin duda que a veces perdemos un poco la esperanza. Pero si nosotros nos dejamos guiar por las apariencias y por lo que la gente dice, nosotros estamos concediendo la victoria al enemigo. Yo sé que hay un grupo de hermanos de Honduras aquí hoy que estamos recordando a todas las personas que fallecieron durante el último fiasco electoral del país. Y yo sé que quizás mucha gente, no estoy diciendo ustedes, pero quizás mucha gente allá haya dicho esto se acabó, esto no tiene salida, estamos peor que nunca. El que haga eso concedió la victoria. El que haga eso concedió la victoria. Hay veces que estas cosas no se resuelven en el momento en que nosotros estamos viviendo. Y se resuelven quizás después. Y generalmente para que se resuelvan, para que una causa tenga de verdad importancia, gente va a morir físicamente. Pero no van a morir espiritualmente. Porque para Dios la vida y el amor es más fuerte que la muerte. Y yo sé que muchos se sientan quizás desanimados o incapaces de hacer nada más que rezar por la situación en Honduras. Pero yo les pido y les recuerdo que el Jesús que murió en la cruz aparecía como un fracaso en su propio momento. 2000 años después estamos aquí. No le concedan al enemigo la victoria. Y uno lo hace manteniendo la esperanza. Porque uno sabe que el mundo que Dios quiere para nosotros es un mundo de vida y de amor, no de muerte. Que al final la muerte siempre pierde. Quizás no en esta generación, quizás en las generaciones próximas, pero la muerte perderá. Y al día de hoy tenemos nosotros que conservar la esperanza, dando gracias a Dios por las vidas que a veces sin saberlo se ofrecieron en este proceso de renovación nacional. También lo hacemos rezando por nosotros mismos, para que Dios nos nutra y nos conserve la esperanza, que nos permite vivir una vida buena. El Dios de todos los cielos, el creador de toda realidad, les pide a ustedes en el día de hoy que no concedan victoria al enemigo, perdiendo la esperanza. Amén.